La medicina regenerativa regenera, recupera y revitaliza tejidos dañados. ¿Y es compatible con cualquier persona? Son células humanas que van a crecer en cualquier ambiente humano y que van a hacer su labor. Así es que no hay posibilidad de rechazo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento del día de hoy de MedTech por doctores especialistas, donde tengo como invitado al doctor Martín Bravo, que es médico general con más de 35 años de experiencia. Él colabora con una clínica en Chihuahua, con la cual vamos a dejar la información en el contenido para si gustan contactar. Hola, ¿qué tal, doctor Martín? Buenas tardes. Muchas gracias por darnos el tiempo el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Nuestro tema de hoy va a ser cómo la medicina regenerativa afecta con ciertas enfermedades autoinmunes. Primero que nada, ¿qué son las enfermedades autoinmunes para la gente que no sabemos? Mira, las enfermedades autoinmunes, como el mismo nombre lo dice, es este mecanismo por medio del cual el organismo comienza a autoatacarse. Y hay tejidos que son muy sensibles. Uno de ellos es el páncreas. La diabetes mellitus es una enfermedad autoinmune, es de las más comunes. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Y de ahí se desprenden toda una serie de enfermedades parecidas que tienen un componente inmunológico que ataca, y entonces tenemos reacciones dérmicas, tenemos mayor propensión a enfermedades, y hay toda una serie de eventos que se presentan y que se manifiestan en el organismo, todas de carácter inflamatorio. Eso es muy importante entenderlo. Todas las enfermedades autoinmunes conllevan un proceso inflamatorio que hay que controlar y que hay que limitar para que el daño no se haga constantemente. En su experiencia, doctor, ¿por qué cree que esos problemas de las enfermedades autoinmunes han aumentado conforme los años? Porque ahora se ven más y más y más. ¿Es porque tenemos acceso a más información y nos damos cuenta de que más gente la padece o algo está pasando que le está provocando? Es una consideración muy importante porque la realidad es que influyen muchos factores. Claro, hay más información, el paciente se hace más consciente, el médico se hace más consciente, pero la realidad es que hemos modificado muchos estilos de vida y muchos hábitos de alimentación. Y esto afecta porque el órgano se va deteriorando, el sistema inmune va perdiendo potencia y obviamente se desvían muchas de las funciones que deberíamos de tener para cosas normales para poder reparar y poder compensar este efecto. Entonces tiene que ver el estilo de vida, tiene que ver la radiación, tiene que ver la manera en cómo dormimos, cada vez dormimos menos y de menor calidad. Y esto debilita el sistema inmunitario. Y la comida. Comemos cualquier cantidad de cosas. Vivimos en una sociedad de plásticos y de metales. Entonces, imagínate, estamos plastificados. Y eso afecta que el sistema inmune pues se vuelva loco y se empiece a autoatacar sin ninguna razón. Y eso provoca enfermedades autoinmunes. Entonces, la genética, lo que vivimos, cómo vivimos, lo que comemos y todo lo que hacemos afecta. Entonces, para el sistema autoinmune, básicamente lo que estamos hablando es de que desde la genética juega un rol, el medio ambiente y el estilo de vida. Aquí es donde entra la medicina regenerativa. ¿Qué rol puede jugar para ayudarnos con las enfermedades autoinmunes? Es otra magnífica pregunta, Kurt. Mira, la medicina regenerativa ha crecido en los últimos 12 años, tal vez 15, más recientemente con avances y con opciones terapéuticas muy interesantes. ¿Qué es lo que sucede con la medicina regenerativa? Tomemos como ejemplo una célula madre, que es una célula nueva, que no tiene ninguna forma más que de una célula genérica, y esa célula empieza a buscar células dañadas. Entonces, pensemos que tú tienes diabetes, esperemos que no, y tienes dañado parte de tu páncreas. La célula va a llegar, toca al páncreas, detecta que hay algún problema, copia a la célula que está dañada, esta célula dañada muere y la célula madre queda con la característica y las funciones de esta célula que estaba dañada, pero con las funciones buenas. Entonces, la medicina regenerativa regenera, recupera y revitaliza tejidos dañados. Esa es la gran función. Imagínate una persona que tiene lupus, que tiene artritis, que tiene diabetes o que tiene tiroiditis o alguna otra enfermedad extraña que no se controla fácilmente. La medicina regenerativa entra como una opción para cambiar células y tejidos y que ese tejido empiece a funcionar normalmente. Es una maravilla.
¿Existe alguna edad en la cual se puede empezar con este tipo de terapias? Puedes empezar desde los 5 o 6 años sin ningún problema. Hay niños tratados con medicina regenerativa, con problemas de leucemia, con problemas de bajo crecimiento, con algunas enfermedades, con enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, que ya vienen con un código de una falla tisular o de alguna falla orgánica, y podemos intervenir con medicina regenerativa y ayudar al paciente a que recupere y que no deteriore más ni su órgano ni su sistema inmunitario. Cuando hablamos de medicina regenerativa, ¿qué es, doctor? Porque ahorita se ha dado mucho la mala información con este tema, entonces algunas personas están desprestigiando, porque la medicina regenerativa es factual, los médicos utilizan una terapia, pero luego hay empresas que empiezan, o bueno, no son empresas, o ven oportunidad y manejan el término regenerativa, porque realmente es una palabra muy ambigua. O sea, yo puedo decir, vendo jugo de naranja regenerativo, y pues sí, te va a regenerar algo, ¿no? Y no estoy mintiendo, pero no es regenerativa el término que se usa. Entonces, lamentablemente, los que están en esas ramas escogieron una palabra muy ad hoc, pero a la vez muy ambigua. Entonces, dieron pie a que muchas personas entraran con eso y vendieran medicina regenerativa, cuando pues realmente el término real que se usa para ciertos procedimientos pues es otro. ¿Qué es la medicina regenerativa? La medicina regenerativa es esta área de la medicina que utiliza herramientas muy sofisticadas, usualmente con productos biológicos que son procesados bajo condiciones sumamente estrictas y que se aplican en padecimientos que son de difícil control. Por lo tanto, la medicina regenerativa solamente la pueden llevar a cabo médicos especialistas certificados que conozcan estas herramientas, que entiendan el proceso celular y el proceso de enfermedad, que tengan un diagnóstico claro para entonces yo poder juntar mi diagnóstico con la herramienta que yo voy a utilizar. Te doy un ejemplo muy sencillo. En esto mismo que platicamos de diabetes, el paciente diabético joven va a responder diferente a la medicina regenerativa que el paciente diabético añoso, 70, 80 años, que ya tiene un gran deterioro. Entonces yo debo de tener la capacidad y la habilidad de utilizar las herramientas más adecuadas para poder discernir en cómo utilizar más células madre o alguna otra herramienta, como por ejemplo placenta, o como por ejemplo otro material que se utiliza mucho, que son los exosomas, que viene junto con las células madre, para poder estimular el tejido y poderlo reparar lo más rápidamente posible. Esto requiere de un diagnóstico médico, requiere de conocer estas herramientas, cómo se procesan, cómo se hacen, qué tiempo toman en funcionar y cuántas dosis voy a necesitar para poderlo aplicar. Entonces, si no es tomar un jugo detox y no es decir, te voy a poner una crema regenerativa porque eso te va a controlar y te va a curar. No, es dar un seguimiento a un buen diagnóstico, aplicar las herramientas y seguir el proceso de regeneración que va teniendo el paciente con una mejoría clínica, con un mejor estado anímico, con un mejor sistema inmunitario. El paciente dice, me siento mejor, ya no me duele, ya duermo bien, ya puedo hacer mis cosas normalmente. Eso es medicina regenerativa. Aquí dijo células madre. ¿De dónde las consiguen? Las células madre provienen de la placenta y la placenta se obtiene de una mujer que la dona voluntariamente, se procesa la placenta en condiciones muy controladas y de ahí se obtienen todos los materiales. Se obtiene la misma placenta que se procesa para poderse administrar, se toman las células madre que quedan en el cordón umbilical y que quedan en la inserción de la placenta, se toma bajo una tecnología muy especial y se mantienen vivas y se hace un banco de células. Y este banco de células, pues obviamente se ponen a crecer en condiciones especiales. Y cuando el médico dice, oye, yo necesito que me mandes 50 millones de células madre, el laboratorio toma esas células que extrajo de la placenta, las pone a crecer y me entrega 50 millones de células madre. ¿Cómo sé yo que las células o el lugar o el banco donde las estoy obteniendo es un lugar confiable y es compatible con cualquier persona? O sea, la donadora, no sé, de algún lado, ¿es compatible con cualquier persona? O sea, ¿cómo sé eso? Sí, perfecto. Empecemos por la parte de la donación. No necesitamos hacer pruebas cruzadas porque no te estoy poniendo un riñón o un pulmón, no es un tejido como tal, son células. Y en medicina hablamos de algo que se llama, es una palabra compleja, pero así se llama, complejo mayor de histocompatibilidad.
Y entonces, para yo saber si eres o no eres match para un tejido, sí tengo que hacer pruebas cruzadas para saber si somos tú y yo compatibles. Pero en las células no pasa eso porque las células son más sencillas. Entonces, no necesito hacer estas pruebas. Son células humanas que van a crecer en cualquier ambiente humano y que van a hacer su labor. Así es que no necesito hacer pruebas cruzadas. No hay posibilidad de rechazo. Esa es la primera. ¿Cómo confiar y cómo saber? Bueno, hay más de 40 laboratorios en México que se dedican a la medicina regenerativa y no todos cumplen con los requisitos. Tienen que estar dados de alta ante COFEPRIS, tienen que tener un permiso para manejo de tejidos y de material sanguíneo. Son 2 permisos que se tienen que obtener. Deben de tener instalaciones certificadas, con algunos con ISO, otros con algunas otras certificaciones internacionales, procedimientos, personal capacitado. Yo conozco varios laboratorios. Yo visité sus instalaciones, me enseñaron toda la metodología, conocí de cómo se extraen, cómo se procesan. Yo sí he sido muy crítico en este tipo de cosas y por eso de 40 laboratorios hice mi lista muy, muy cortita, de menos de 3 dedos, y son los laboratorios que para mí tienen un control de calidad muy estricto, están dados de alta ante COFEPRIS, cumplen con todos los estándares internacionales y el éxito terapéutico con mis pacientes es muy interesante. Aquí, algunos lugares manejan medicina regenerativa, tomar una muestra de sangre de uno, centrifugarla y aplicarte plasma rico en plaquetas. Y dicen que eso es medicina regenerativa. Eso es medicina regenerativa. Estamos hablando nada más de células madres. Esa es una de las herramientas, Kurt. Esa es lo mínimo de medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque el plasma pues tiene todos los elementos que yo necesito para poder sobrellevar algunas enfermedades. El plasma rico en plaquetas tiene factores de crecimiento y tiene precursores que yo necesito y los voy a concentrar en un volumen muy pequeño. Entonces, pensemos que yo de mis 10 o 15 mililitros de sangre voy a tener 1 mililitro de plasma rico en plaquetas. Es más o menos lo que se obtiene, un 10% de mi muestra de sangre. Y eso lo voy a aplicar en mis dedos porque tengo inflamadas mis articulaciones. Entonces, el médico toma ese plasma rico en plaquetas, que es muy potente, lo inyecta en las articulaciones y las articulaciones se desinflaman. Es la base y lo mínimo de una medicina regenerativa que yo puedo utilizar si es medicina regenerativa. Pero si a esto yo le añado células madre a ese plasma rico en plaquetas o lo combino con alguna otra herramienta, pues estoy subiendo de nivel mi grado de atención en medicina regenerativa. Lo básico es plasma rico en plaquetas, me lo pongo en la cara, me lo pongo en la herida, me la pongo en las articulaciones y regenero porque tiene factores de crecimiento. Pero si yo tengo una enfermedad más compleja, el plasma rico en plaquetas se queda corto. Necesito un punch más para poder darle ese empuje a la manera en cómo esta enfermedad está evolucionando. Y entonces ahí utilizo herramientas más sofisticadas. Células madre, exosomas, placenta y todos sus derivados. Aquí le digo, lamentablemente hay mucho mal manejo de información y platicas con gente y algunas personas muy malas experiencias, otras muy buenas. Yo conozco doctores que son presidentes de las asociaciones de ciertos ramos de medicina y utilizan medicina regenerativa para la artrosis, las rodillas, ciertos problemas, ¿no? Entonces, o sea, volvemos a esto. Y sí, eso de los laboratorios de COFEPRIS, pues si van a ir a un lugar, verifiquen que el laboratorio o de donde están comprando el material sea de un laboratorio que está certificado por COFEPRIS. Pero al momento de que vas con el intermediario, en este caso con el doctor, con la clínica que te los va a poner, porque obviamente tú no llegas al laboratorio y le dices, oye, me das 1 kilo de células madre, ¿verdad? Y yo, sí, ¿con qué las quiere? Pues no. Entonces, por ejemplo, con los dentistas, ¿no? Cuando vas a ponerte implantes dentales y tú pagas por una marca a lo mejor muy cara, el consejo de los doctores es, cuando llegas y pides por la marca, diles que te enseñen el de lo abran delante de ti, veas qué es lo que te están poniendo. Igual cuando usas algún tipo de toxina butolínica o lo que sea, de esa manera verificas si no hay mucha confianza con el intermediario. Y la verdad, aunque la tengas toda la confianza, pues digo, siempre es mejor verificar. Aquí en este caso, que lamentablemente siento que ahorita la medicina regenerativa está en una balanza en la que
Está muy bien, pero hay muchos comentarios negativos y no necesariamente es porque no funcione, sino a lo mejor es porque es mucha gente que se está aprovechando de la situación. Obviamente, si yo necesito una cirugía, que es un ejemplo que doy. A nosotros nos han contactado doctores que nos dicen, no, es que yo quiero participar con ustedes y todo eso. Y usted lo sabe, o sea, para que usted hable con nosotros, verificamos su cédula profesional, cédula que esté vigente, que esté activa, o sea, hacemos un background check al momento de hacer la entrevista de que el doctor pues sea alguien que nos puede en verdad informar. Pero nos ha contactado gente que literal, cuando nos manda las fotos, en su garage hace liposucción y que tiene 50 años de experiencia y que no sé qué tanto. Aún así sigue operando. Entonces, mi pregunta es, hay gente que en ciertos momentos que estás uno mal de salud o que andas buscando algo y estás muy desesperado, si te dicen ponte caca de chivo, te la pones. Ahí es donde veo que esas oportunidades por el costo a lo mejor que te dicen, no, te voy a poner esto a un costo muy bajo y obviamente no es. Y es lo que está desprestigiando mucho el proceso cuando sí es un proceso que doctores bien se utiliza, pero, o sea, tiene un costo. A fin de cuentas, después de todo este redondeo, la pregunta viene siendo, ¿cómo yo puedo saber que el lugar donde estoy yendo a que me hagan esa terapia sea un lugar confiable? Ya sé que el laboratorio, pero al lugar a donde yo voy, que es el que le consume al laboratorio. Es que está ligado al mismo laboratorio. ¿Por qué está ligado al laboratorio? Porque para que el laboratorio me venda a mí las células o me venda cualquiera de estas herramientas, me hicieron un check muy detallado, ¿me entiendes? Igual como ustedes, cédula, experiencia, ¿estás certificado para aplicar células madre o no estás certificado? Sí estoy certificado. Deme su número de certificación. Para darte un ejemplo, uno de los laboratorios con los que yo quiero el material regenerativo fueron 2 horas y media de plática en el teléfono en donde me estuvieron haciendo preguntas. Parecía entrevista de trabajo. Fueron muy exhaustivos en la manera en cómo preguntaron. Y entonces me dijeron, ok, doctor, está usted aprobado para que yo le venda a usted mis materiales porque es un material muy sofisticado. Y entonces se hace este vínculo. El laboratorio no le vende a cualquiera. Si tú vas, preguntas costos, no te dan costos. Si tú vas y pides células, no te venden células. Tiene que ser a través de un médico certificado. Entonces yo confío que si hay 500 médicos certificados a los cuales el laboratorio les vende, pues son médicos que pasaron por un proceso como el que yo pasé. Gente que ya se dedica a esto y que tiene años con el laboratorio. El mismo laboratorio, cuando llega el paciente y dice, oiga, necesito 100 millones de células porque me las recomendaron. ¿Quién es su médico? Pues no tengo médico. ¿En dónde está? En Chihuahua. Ah, vaya con el doctor fulano de tal. A él lo vendemos porque está certificado y cumple con todos los requisitos. Y se cierra la pinza. Y entonces el paciente habla y dice, ¿es usted el doctor Bravo? Sí, me dijeron que usted hace medicina regenerativa. ¿Cuántos años de experiencia tiene? ¿Está certificado? Sí. Oiga, quiero consulta con usted porque tengo artritis. Entonces el paciente ya lo veo, el paciente siente la química, seguramente yo le tengo que explicar qué es lo que vamos a hacer. Y si me dice adelante con las células, claro, yo pido las células, me llegan, vienen con un certificado de calidad, todo se abre enfrente del paciente, le explico el procedimiento, tiene que firmar un consentimiento informado en donde yo le explico todo lo malo, pero también todo lo bueno, porque siempre hay riesgos. Y entonces el paciente queda claro con la información, ya le expliqué lo que le voy a poner, cómo se lo voy a poner y qué es lo que va a sentir. Y ya una vez que hice eso, procedemos con el tratamiento. El paciente, pues obviamente ya tiene encima el tratamiento que le estamos poniendo y lo importante no es tanto ponérselo, lo importante es el seguimiento que tú le des al paciente. El médico a veces pone las células y se olvida. Hay que darle seguimiento al paciente porque la medicina regenerativa no es mágica, requiere de tiempo. Y entonces, si tú tienes un paciente con diabetes mellitus de 20 años, es como si fuera un camión cargado que va de bajada y tú te estás peleando para detener la inercia que lleva hacia abajo. Yo no me peleo con el camión, yo pavimento el camino para que el camión se detenga solito y entonces controlamos el proceso degenerativo del paciente, mejorando sus condiciones metabólicas y ayudando a regenerar poco a poco el tejido que tiene dañado. Ese es el espíritu de la medicina regenerativa, que toma tiempo, que hay que ser pacientes y esto hay que explicárselo al paciente desde la A hasta la Z. Esa es la química que tenemos que hacer, la empatía con el padecimiento y con el paciente tiene que ser clave para el éxito del tratamiento.
Si no, no funciona. Y eso que dijo, qué bueno que comentó eso, porque se me hace algo súper claro. Que la gente esté consciente de que esto no es magia, es un tratamiento y es un tratamiento largo. Entonces, si la paciencia no es lo tuyo, reconsidéralo, porque sí es algo que no vas a sentir mejoría con el primer tratamiento. O sea, porque ni tu piel o tus órganos, tus células retoman, creo que cada 28 días se regeneran o cada ¿cuándo? Exacto, justo entre 21 y 28 días. Y ahora tocó algo que también me llamó la atención, porque es algo que nunca te dicen. ¿Cuáles son los principales riesgos? En todo procedimiento hay riesgos y en todo tratamiento hay riesgos. Y hay que ser muy claro. Paciente que recibe tratamiento regenerativo pasa por una cosa que se llama la aduana inmunológica, que se llama síndrome de Herxheimer. Es un nombre extraño. Esto que se llama crisis curativa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando a ti te ponen una vacuna, la que sea, ¿qué es lo que te pasa el primer día? Puede dar algo de fiebre, dolor de cabeza, te sientes como que te dé el bajón, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Reposas, te tomas algún analgésico y listo, al día siguiente tal vez ya estás bien. Medicina regenerativa pasa exactamente lo mismo. Puedes tener dolor de cabeza, casi siempre. Te puede dar un poco de febrícula porque el sistema inmunitario dice, ¿qué me estás poniendo? ¿Oh? Son células madre, no brinques, no hagas nada. Pero ya se hizo un proceso inflamatorio de reconocimiento y entonces el sistema inmune dice, ok, sí son células amigas. Y entonces pasa de 1 hora, 2 horas de sentirte mal. No hay reacciones adversas severas, no te va a dar un shock anafiláctico, ni te va a faltar el aire, ni se te va a parar el corazón, eso no pasa, porque tiene que pasar la barrera inmunológica. La barrera inmunológica es esto: me siento un poco cansado, quiero reposar. El mejor momento para poner estos tratamientos es jueves o viernes. Aprovechas todo el fin de semana para que el proceso se adapte a ti y tengas una buena adaptación a tus nuevas células. Ok. Bueno, yo con esto difiero, la verdad. Yo siempre pienso que el fin de semana es el peor día para hacerte algo porque cualquier emergencia nadie está disponible. Yo soy de los que creo que siempre trates de atenderte el lunes, martes o algo así, dependiendo del procedimiento, claro, pero el fin de semana que cualquier cosa necesites, siento que es más difícil que recibas así como que la atención que necesitas, ¿no? Pero esa es mi opinión personal como paciente. O sea, porque si te duele cualquier cosa, después el doctor lo agarras en la pari o algo así, pues no, ¿verdad? O sea, también es humano. O si necesitas una urgencia, pues vas al hospital el fin de semana y hay menos personal porque pues es fin de semana. Entonces, no sé, siempre se me figura que es mejor. Depende del procedimiento, claro, pero... Hay de todo. La realidad es que hay de todo. El paciente te llega cuando te llega y se lo pones cuando se lo tienes que poner. Dependiendo de la gravedad, pues uno es consciente como médico y como profesional que le tienes que dar seguimiento al paciente. Y a veces pues nos toca sábado a la 1 de la mañana contestar la llamada del paciente que se siente muy mal y que no sabe qué hacer. Yo, en lo personal, vieja escuela, yo siempre tomo las llamadas de mis pacientes, siempre estoy mandándoles mensajes. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Ya llevas 5 días, ¿todo bien? Sí, doc, todo bien. O ¿sabe qué? Todavía me siento medio bajoneado. Pues tómate esto o haz esto, lo que sea. Yo sí le doy seguimiento a mis pacientes, ¿eh? Así es que habla con tus médicos, diles que en sábado que no sean gachos, que te contesten la llamada. No, a mí no me pasa. Yo es mi opinión personal por las emergencias. Pero ya para concluir, le tengo las últimas 2 preguntas. ¿Existe o se puede, por ejemplo, en caso de que se dé tratamiento o la persona pueda estar teniendo un tratamiento convencional y apoyarse con medicina regenerativa? ¿Pueden ir de la mano? ¿O después vas a decir, ya no supiste si fue Chana o fue Juana quien te curó? Mira, también es una magnífica pregunta. Son compatibles, pero el médico que hace medicina regenerativa tiene que pensar en disminuir el tratamiento tradicional porque estás dando células nuevas. Entonces, un paciente que viene con 4 o 5 medicamentos y tú le aplicas medicina regenerativa, tienes ya que tener en foco, o cuando menos en la mira, el bajar 1 o 2 fármacos si el paciente empieza a tener una mejoría adicional a la que aparentemente tiene con estos 4 o 5 fármacos. Entonces, yo soy quita productos. Si yo veo que mi paciente a los 2 meses va bien y mejoró, te voy a bajar la dosis o vamos a quitar este fármaco durante 2 semanas y vemos cómo te sientes. Si no hay mejoría y empeoras, pues te lo regreso, ¿entiendes? Pero sí son compatibles, no se pelea con ninguna especialidad. Es más, la medicina regenerativa es amiga de todas las especialidades. Y la última pregunta es, en su experiencia, ¿usted por qué piensa o cuál cree que es la causa de que la medicina regenerativa asociada de repente con mala reputación? ¿Usted cuál cree que es la causa? Kurt, aquí sí tendríamos que ver un poco más a detalle la pregunta.
porque yo me he encontrado con médicos, y a ver, lo que te voy a decir puede ser un poco shocking. Me he encontrado con médicos muy buenos de diferentes especialidades en donde cuando platicamos de medicina regenerativa, lo primero que dicen, eso no existe, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo les digo, ven, jálate tu café, vamos a platicar. Y empiezo a darles información y les empiezo a explicar. No lo conocían, no sabían que eso existía, por lo tanto dicen, eso no existe. Y llega el paciente y les dice, oiga, usted pone células madre, eso no existe, ¿quién te dijo? Y entonces, no, sí existe, sí funciona, sí tiene ya casi 20 años en el mercado, con fuerza en los últimos 15, pero el médico especialista no lo sabe, no tiene información, no tiene manera de tener información. Pero cuando ya uno le explica o al cardiólogo o a la especialidad que sea, al internista, mira, puedes obtener estos beneficios. Trata a tu paciente de esta manera, certifícate, aprende esta nueva tecnología y te vas a llevar una gran sorpresa. Entonces, claro, la gente que no sabe desprestigia, porque dice, eso no existe, no hay manera. Siempre hemos tratado a los pacientes con fármacos y los pacientes viven felices. La realidad es que no viven felices. Viven atados a un tratamiento de por vida porque no hay otra opción. Pero cuando el médico se entera que sí hay opciones, dice, ah, caray, pues sí hay opciones. Y entonces, este es parte del desprestigio, falta de información. El médico necesita información. La gente necesita recibir la información adecuada a lo que necesitan. Busquen médicos certificados, busquen gente que está preparada para hacer este tipo de procedimientos porque existen, son reales, funcionan, no tienen contraindicación con tratamientos alopáticos, herbolarios, todas las disciplinas mentales de yoga, tai chi, tu chi, todas estas se complementan perfectamente bien. De hecho, la medicina integral integra todo: regenerativa, alopática, ejercicio, nutrición, suplementos, control mental, tratamientos conductuales. Esa es la medicina integral. Los integralistas hoy están tomando mucha fuerza porque integran todo. No están peleados con nadie, simplemente toman lo mejor de cada herramienta y la aplican en ti para poderte ayudar en tu proceso de recuperación y de sanación. Bueno, doctor Martín, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por ayudarnos a entender y conocer un poquito más sobre todo esto. Y vamos a dejar su información, la tarjeta digital, donde lo puedan contactar ahí en Chihuahua. Por último, le dejo para que despida. No sé si tenga algo que quiera agregar para concluir esta grabación. Pues, como mencionamos hace unos momentos, si tienen algún problema crónico degenerativo, si tienen artritis, si tienen alguna enfermedad extraña que no se cura y que no tiene una luz o una claridad, pídanle a su médico que acuda a los centros en donde hay medicina regenerativa, que les manden información y que obviamente tengan esta claridad para poder utilizar herramientas que son muy útiles, que están muy bien hechas y que obviamente han avanzado mucho en la tecnología para poderse aplicar en seres humanos. Confíen en ellas. Los laboratorios son muy serios y la medicina regenerativa es la medicina del futuro. En los próximos 20, 30 años es lo que se va a escuchar. Aprendan y busquen fuentes confiables que seguramente les van a dar un gran beneficio en sus problemas de salud. Gracias, doctor. Pues muchas gracias por escuchar. Esto fue MedTech por Doctores Especialistas. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias a ustedes. Después de mi plática con el Dr. Martín, puedo concluir que siempre es importante consultar con tu médico sobre las nuevas tecnologías y evaluar si éstas pueden ofrecer una ayuda adicional. La medicina regenerativa, cuando se utiliza de manera adecuada y por expertos en la materia, puede ser una buena aliada en el camino hacia la salud. Si te gusta este contenido, danos like y comparte. Eso nos ayuda a generar más entrevistas como este. Esto fue MedTech por Doctores Especialistas. Gracias por escuchar. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía,
Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.